Iniciamos el estudio del día domingo, que estará basado en la lectura del Evangelio de Lucas 15, 3 al 7, basados en la parábola de la oveja perdida. Agradecemos a nuestros hermanos y amigos que se conectan a la red social Facebook. Los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Le invitamos a buscar el Evangelio según San Lucas 15, versos 3 al 7. Versos 3 al 7. La Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano les saluda en este día domingo, que es el día que Dios creó para alabarle y bendecir su nombre. Les saludamos y le invitamos a conectarse, a darle un tiempo a Dios, a escuchar su palabra y a orar unos por otros, como es nuestra responsabilidad. La Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano les saluda en este día tan especial del mes de diciembre. Estamos a 15 de diciembre y también 15 es el capítulo de Lucas. Recordamos que no es casualidad que estamos leyendo la parábola de la oveja perdida, porque hemos iniciado hace pocos domingos atrás una serie de estudios en las parábolas del reino de Dios. Alguien me preguntó una vez, ¿cuál es el tema preferido de Jesús? ¿De qué habló preferentemente el Señor? Bueno, su tema principal en los evangelios es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y buscar el reino no significa buscarlo en este mundo ni buscarlo en otra cosa, sino buscarlo en la persona de Jesucristo, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando dice, está en medio de vosotros está, de alguna manera nos está diciendo que el que acepta a la persona de Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, entonces ha encontrado el reino de Dios. No tiene que ir muy lejos. Así que comenzamos a leer
esta palabra tan antigua, pero también tan nueva. ¿Quién no se acuerda de esta parábola? Creo que es una parábola que la sabemos de memoria. Así como muchos se saben el Salmo 23, ¿no es cierto? El Salmo 91. También Lucas 15 dice: entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. La oración es la que nos une con Dios. Le invito a tener esta oración. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús oramos en este momento y pedimos que la bendición del Altísimo sea sobre todos los oídos de los que escuchan la palabra de Dios. Te pedimos sobremanera en este momento por aquellos que sufren, por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellos que se han enfrentado a la tempestad sin ti, Señor. Padre, te rogamos para que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento a los corazones que están sufriendo en esta hora a lo largo de nuestro país, desde Arica a Punta Arenas. Señor, pero sobre todo bendice esta tu palabra, que es la palabra eterna que no pasará nunca, que tiene vigencia permanente para nuestras vidas. Señor, bendice los oídos y las vidas de los que escuchan. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria es para Dios. Ya tenemos de fondo a la querida cantante, ¿no es cierto?, Gladys Muñoz. La tenemos de fondo. ¡Qué privilegio!, ¿no es cierto? Alabado sea el nombre de Dios. Estamos en vivo y en directo. Día domingo 15 de diciembre. Yo les deseo las más dulces y ricas bendiciones sobre su vida. Mire qué hermosa alabanza. Gladys Muñoz. Bueno, la vamos a poner más despacio para que empecemos a reflexionar en la palabra del Señor, a lo que hemos venido. Hemos leído el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7. Es una parábola muy sencilla, la parábola de la oveja perdida. Y aquí tenemos un juego que hace nuestro Señor con los números, ¿no es cierto? Juega con el 100, con el 99 y con el 1. El Señor, cada vez que contó una parábola, dijimos que las parábolas son las cosas cotidianas, y lo cotidiano de ese pueblo en ese tiempo era la ganadería, así como la agricultura, ¿no es cierto? Por eso se habla del desierto, se habla de las semillas, se habla del campo y se habla de las ovejas. La crianza de ovejas, el pastoreo era lo cotidiano en el pueblo de Israel, en este caso entre los judíos también, ¿no es cierto?, que eran los descendientes de Israel, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Bueno, la parábola entonces nos dice que habían 100 ovejas, como hay una alabanza muy antigua, ¿no es cierto?, eran 100 ovejas. Dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Una parábola es un ejemplo, es una historia, pero no es una historia que ocurrió, sino que es una historia que Jesús cuenta de las cosas cotidianas. ¿Quién tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas? Bueno, las 99 las tiene en un redil, las deja a resguardo y sale a buscar la una. Entonces lo primero que tenemos es 100 ovejas en un redil. Juega el Señor con los números, la importancia, ¿no es cierto?, de 100. Si nosotros aplicáramos el criterio actual, el criterio
tecnicista, el criterio economicista, el criterio de mercado que hay en nuestro tiempo, diríamos, bueno, a ver, si tiene 99, ¿para qué va a perder el tiempo por una oveja? ¿Qué es una oveja? Si ya tiene 99, no va a ir a perder el tiempo. Quizás, ¿a dónde se fue esa oveja? La perdió. Déla por perdida. Como todos los negocios, dan algunas cosas que la someten a pérdida. Pero esto no es un negocio. Esto no es un sentido mercantilista. No sale el pastor a buscarle a una oveja porque sea avaro y que quiera tener las 100. No es abundancia de ovejas lo que él busca, sino aquí la oveja en sí tiene un valor mucho más que un simple número. ¿Por qué va por esa oveja? Solamente esa oveja. Qué interesante. Deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y el verso 5 dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, es decir, va al rescate de aquella oveja perdida, de aquella que se extravió del redil, que no está en el redil. Y dice la palabra que se produce la alegría, no solo en ese pastor, no solo en ese hombre que dice acá, ese hombre que tiene 100 ovejas, tiene 100 ovejas en un redil, y pierde una, la encuentra, la lleva en sus hombros gozoso, y la trae. Al llegar, ¿no es cierto?, reúne a sus amigos, y algo pasa. Hay una celebración, se hace una fiesta. Sí, dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Reúne a sus vecinos, es decir, reúne a toda la gente de su alrededor y proclama un momento de jolgorio, de fiesta, de alegría, de gozo, porque esta oveja que se había perdido fue encontrada y fue reintegrada nuevamente al redil de Dios, el reino de Dios. Qué interesante, esta es el gozo, la fiesta, diríamos nosotros, que plantea Jesús, la fiesta del reino de Dios, que consiste en alegrarse porque aquel que está en desmedro, aquel que está perdido, aquel que está abandonado, aquel que está dejado, como se dice, de la mano de Dios, es nuevamente restaurado. Qué interesante es esto. Y acá, hasta el verso 6 se cierra la parábola, pero inmediatamente Jesús establece la interpretación de esta parábola para los oídos que escuchan. Y le dice, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos la parábola? Porque muchas veces los predicadores nos predican, ¿no es cierto? Muchas veces los predicadores establecen y dicen cosas, pero el oyente queda con una pregunta que dice, ¿qué significa esto? A veces estoy yo sentado en algún lugar donde me han invitado y escucho a un predicador que nos predica lindos mensajes de la palabra de Dios, siempre bueno, siempre interesante, muy bueno, pero uno queda con la inquietud, ¿qué significa esto? Por eso hoy les pregunto a ustedes y ustedes me preguntan a mí, ¿qué significa esto? Y Jesús lo dice, les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces ahora, estos 99 justos están representando un cierto sector de personas que se autoproclaman. No es que Dios determina que hay un sector que es justo y hay otro sector que es pecador. Como se dice, los buenos y los malos. Sino que tenemos que irnos y posicionarnos en lo que era la sociedad judía de ese tiempo. Y la sociedad judía de ese tiempo estaba estratificada en diferentes grupos, entre los cuales estaban los sacerdotes, ¿no es cierto?, que eran los gobernadores, eran los que gobernaban esa provincia, ese sector, debajo de lo que era el gobierno romano, el imperio romano, que era el gran gobernante del mundo en esa época. Pero en el sector llamado, ¿no es cierto?, Jerusalén, Judá, toda esa región que Jesús visitaba, los que gobernaban eran los sacerdotes del judaísmo. Y por lo tanto ahí había una cúpula gobernante que era conocida como el Sanedrín. Ya van entendiendo. Y después de esto había otro grupo llamado los fariseos y los escribas.
que también constituían un grupo humano religioso que se consideraban, usted la sabe, la traducción de la palabra fariseo es puro, es decir, los puros. ¿Por qué se llamaban los puros? No el puro de fumar, sino los puros de pureza, porque ellos anteponían lo que es la pureza contra la mancha, y todos los manchados eran los pecadores, y los pecadores eran aquellos que estaban fuera de la bendición. El pecador era considerado aquel que estaba lejos de los caminos de Dios. Hoy en día decimos pecador a alguien que fuma o que toma una cerveza o que hace algo que de acuerdo a nuestra cultura es considerado pecaminoso. Pero sabemos que el verdadero pecado es estar lejos de Dios, lejos de las bendiciones de Dios. Pero ¿quién realmente era el pecador? ¿Quiénes eran los pecadores? ¿Eran estos religiosos que colocaban, ¿no es cierto?, reglas y reglas encima de la gente? ¿O eran las personas que estaban desposeídas y lejos de la bendición, que no eran alcanzados por la bendición del templo, que no podían acceder, ¿no es cierto?, a los servicios religiosos, que no podían acceder a los beneficios de aquella sociedad judía, ¿no es cierto?, que estaba gobernada por sacerdotes con una ideología que pensaban que ellos eran los perfectos, ellos eran los puros, ellos eran los justos. Por lo tanto, justo tiene que estar aquí colocado entre comillas. ¿Por qué antepone Jesús los 99 justos y el unito, como dicen los hermanos bolivianos, el unito pecador? No es cantidades lo que está mostrando Jesús. No es cantidades a lo que se está refiriendo Jesús, sino que se está refiriendo a sectores de esa sociedad en los cuales algunos eran considerados pecadores simplemente por el hecho de haber nacido en un determinado lugar, haber tenido una determinada enfermedad, haber traído, ¿no es cierto?, algún defecto, porque en aquel entonces se aplicaba a los animales y a las personas el tema de los defectos. Y si una persona tenía un defecto de nacimiento, entonces era considerado pecador. Y si una persona poseía una enfermedad extraña, también era considerado pecador. Y así usted va a leer el Evangelio y va a descubrir que mucha gente estaba fuera de los beneficios de la religiosidad de ese tiempo. Por lo tanto, ellos administraban el perdón, la bendición de Dios solo a ciertas personas. Dios nos libre de eso a los que escuchan, a los ministros, a los apóstoles, a los profetas, a los pastores de iglesia que restringen el acceso de las almas perdidas a sus templos. Tengan cuidado, porque están obrando y están actuando como lo hacían los fariseos en su tiempo. Dios nos libre del espíritu fariseísta que hasta el día de hoy está. La levadura de los fariseos, como dijo Jesús. Pero bueno, estamos explicando la parábola porque su pregunta era: ¿qué significa esto? Sí, porque dice: les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando dice cielo, ¿no es cierto?, tenemos que referirnos al reino de los cielos, al reino de Dios y su justicia, que es el tema de Jesús. Otro me preguntaba, ¿cuál fue el principal tema de Jesús? El reino de Dios y su justicia. No le saque el apellido. No diga reino de Dios a seca. Reino de Dios y su justicia. Así dice. No lo digo yo, lo dice el Señor. Son palabras de Jesús. Si no le gustan a usted, bueno, no lea la Biblia, ni se refiere a ella. Pero no me deje cosas afuera. Si lee la Biblia, respete la Biblia. Si lee el Evangelio, si quiere saber de Jesús, respete lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Son dos cosas básicas para tu ética. Ahora tú haz lo que tú quieras, como dice Bonino, haz lo que tú quieras. Pero no es así. Yo quiero hacer lo que dijo y lo que hizo Jesús, por eso me llamo cristiano, por eso me llamo seguidor de Jesucristo. Ya, no lo quiero aburrir, como siempre, ¿no es cierto? Queremos que el estudio de la palabra sea breve, conciso, preciso, al callo, al corazón. Pero todavía nos queda un puntito más. ¿Qué significa esto hoy para nosotros? Porque ya dijimos qué significaba para Jesús, y para Jesús es clarito. El pecador es aquel que está lejos de Dios, pero no por su culpa, sino porque la religiosidad de ese tiempo
le colocó tantas barreras que era imposible, como aquel ciego, como aquel cojo, como aquel paralítico, como aquel leproso, y así sigamos agregando toda la gente. Esa gente no estaba en el templo, esa gente estaba fuera del templo. Esa gente estaba fuera del reino de Dios. Esa gente no era considerada en la gracia de Dios. Esa gente no era tomada en cuenta en el perdón de sus faltas, de sus pecados, en su reconciliación con Dios. No era considerada. Hay que agregar todavía un punto. No nos olvidemos que el templo era el lugar, ¿no es cierto?, del comercio de ese tiempo. Ahí se cambiaba dinero, se cambiaban monedas, se vendían. Y recordamos, ya viene Navidad, después viene Semana Santa, todas fechas cristianas. Recordamos cuál fue la actitud de Jesús. No es el texto de hoy día, pero bueno. Pero ¿qué le quiero decir? Que los pobres, para poder llegar al templo, tenían que tener plata. Si no tenían plata, eso me suena como a los apóstoles, ¿no es cierto?, que empiezan a pedir plata. Si no tenían plata, cuando no le alcanzaba ni para una palomita, ni para una palomita para poder sacrificar, no podían llegar al templo, no podían llegar a los sacrificios, no podían alcanzar el acceso a las bendiciones de Dios. ¿A usted le parece ridículo? ¿A usted le parece algo extraño? ¿No es cierto? Pero tanto ayer como hoy, igual, existen religiones, existen sistemas religiosos humanos tan recalcitrantes que muchas veces se le impide el acceso a mucha gente en muchos lugares para ir a adorar, para ir a bendecir, para ir a escuchar palabra de Dios, para recibir el perdón de las faltas, para tener el acceso, que es un libre acceso. En el día de hoy todavía hay fariseos, todavía hay religiosos que le imponen pesadas cargas a la gente y le impiden estar en los beneficios, en el goce de lo que es el reino de Dios y su justicia. Entonces, los enfermos, los paralíticos, los defectuosos, todo eso estaban fuera del reino de ese tiempo, el reino religioso. Y agreguemos, los pobres. Por eso el Señor dijo, he venido a traer buenas nuevas a los pobres. Lucas 4, ¿no es cierto? Comenzamos nuestro estudio con eso hace un tiempo atrás. Entonces, porque los pobres también, por ser pobres, ¿qué culpa? La culpa no era mía nacer pobre, ¿no es cierto? Tenemos la canción. La culpa no era mía nacer en una pobla. Ser patipelado, andar, ¿no es cierto?, pobre. Pero los pobres estaban desposeídos. Por ser pobres no podían llegar a los accesos, a acceder al templo, porque ahí es donde se cambiaban las monedas, ahí donde se hacía todo el mercantilismo de ese tiempo. El templo era el centro de atención. Y entonces no podía llegar un pobre, si no tenía plata, ¿cómo iba a poder gestionar, pagar los sacrificios que tenían un costo? Eso me suena apostólico, ¿no es cierto? Los neoapostólicos les gusta eso. Pero bueno, cada uno con su cuento, cada uno le dará cuenta después al Señor de lo que hizo, de lo que dijo y de cómo actuó representándolo. Queridos hermanos, bueno, la idea no es aburrirlo. ¿Qué significa eso para nosotros también? Bueno, significa que el Evangelio es gratuito y es para todos. Que no podemos hacer distinción de personas. Que Jesucristo predica el reino de Dios y su justicia, no es el reino de Dios. Tampoco el reino de los cielos, porque no vamos a ir, ¿no es cierto?, con José Massa allá arriba a Marte, como está diciendo José Massa que nos vamos a ir a Marte. No, cuando habla de cielo está hablando de un espacio especial que es espiritual. El cielo puede estar al lado tuyo. No tienes que subirte en un cohete, ir a la luna o ir a Marte o ir a estratosfera o irte a otra galaxia. Querido hermano, el cielo es un lugar espiritual. Y el reino de los cielos es conocer a Jesucristo. El reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia es una forma de vida. Cuando tú aceptas a Jesucristo, entonces tú entras a una etapa, entras a una acción en la cual corren otras reglas, no las reglas humanas comunes y corrientes que hay en este mundo, sino las reglas de Dios
que son otras. Y es bueno leer la Biblia, porque en la Biblia está. Es bueno leer los evangelios, porque ahí está. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida? Que entremos al reino. Y el reino de Dios y su justicia es compartir con todos, es integrar a todos. No es dejar fuera a nadie. Una sociedad que se organiza dejando fuera a mucha gente, entonces es una sociedad contraria al reino de Dios y su justicia. Así de simple. Y por eso la tarea de los cristianos es predicar el reino de Dios y su justicia y ser servidores del reino. Es decir, ir a buscar a la oveja que está perdida y extraviada, que es una persona que está fuera de los beneficios, fuera de las bendiciones, que ha quedado fuera simplemente porque está muy enferma, porque está muy discapacitada, porque está muy pobre, está muy empobrecida, porque está muy necesitada, está lejos de Dios. Nuestra tarea es acercar a esa oveja perdida a los beneficios del reino de Dios y su justicia. Cuando una sociedad se organiza dejando fuera a mucha gente, entonces una sociedad contraria a los valores cristianos, a los valores del Evangelio, en definitiva, contraria a Jesucristo. Nosotros queremos estar en la línea de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Dios te bendiga. Él nos viene a buscar. Si el rey está volviendo. La Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano les saluda en este momento y les desea bendiciones para su vida. Hoy domingo 15 de diciembre, ya prontos a celebrar una nueva natividad, nacimiento del Señor Jesucristo, tiempo en el cual qué lindo es dedicarnos a predicar el Evangelio del reino de Dios y de su justicia. Vamos a orar por la palabra y también orar por los enfermos, por los necesitados, por los pobres, por los solos, por los angustiados, por aquellos quebrantados de corazón, por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellos que se sienten abandonados y están viviendo solos, por aquellos ancianos que no les alcanza su pensión para llegar a fin de mes. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú puedas traer más amor por las almas perdidas, más amor por el que sufre. Señor, cuando estamos cerca de una Navidad, poder que nuestros corazones se concentren en aquellos que están sufriendo, en aquellos que están pasando por angustias, en aquellos que están pasando, Señor, por el valle de sombra y de muerte, para que podamos llevar el Evangelio, para que podamos encontrarnos, Señor, como servidores del reino de Dios y de su justicia. Señor, ayúdanos a servir a nuestros semejantes, allí en los semejantes que sufren, en aquellos que están abandonados, como se dice, de la mano, dejados de la mano de Dios. Allí está el mensaje de hoy, cuando dice que tú fuiste a buscar la oveja perdida. Hay un motivo, hay una intención en el Evangelio, cuando nos dice que tenemos que buscar la oveja perdida. No quedarnos con los 99 que están en la congregación, porque decimos en la congregación, ahí están los justos, entre comillas nomás. Y bueno, aquí estamos tranquilos dentro de unas 4 paredes, alabando y seguros porque Dios nos ama y nos va a venir a buscar. Pero no es así, querido hermano. Esos 99, si se sienten seguros, bueno, salgamos a buscar a los perdidos, a los abandonados, a aquellos que necesitan de Dios, a aquellos que realmente están pasando necesidad en este tiempo tan especial,
Oramos para que esta palabra se haga realidad, se haga vida en cada vida y no sea solo recordar, porque no es la tarea nuestra recordar a un Jesús que habló y que caminó y que dijo cosas, sino que entregó una palabra viva. Como dice acá, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque la palabra es viva y eficaz. Porque todo pasará, dice, todo va a pasar, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Dios les bendiga. Oramos en el nombre de Jesús y hasta encontrarnos nuevamente el próximo domingo a través de la red social Facebook. El pastor Luis Cortés les saluda a través de la Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano. Muchas bendiciones. Dios te bendiga.